Fiesta de las trompetas. Tema 17. La luna nueva del mes séptimo es también día de fiesta solemne para Jehová. Libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 23 al 25 dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Fin de cita. Como he dicho, el Señor está mostrando en las fiestas, hechos importantes que sucederán en el futuro. Con estas está anunciando la transformación de los fieles, y la intervención de los reinos del mundo por Cristo. El Eterno había ordenado que se hicieran 2 trompetas de plata para convocar al pueblo, en los sábados y fiestas solemnes. También para mover en orden los campamentos en sus jornadas, y para que anunciaran el peligro de parte de sus enemigos. Libro de Números, capítulo 10, versículos del 1 al 10 dice, Jehová habló a Moisés, diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Fin de cita. Los sacrificios y el propósito divino. El Señor ordenó ofrecer sacrificios en cada nueva luna. Libro de Números, capítulo 28, versículos del 11 al 15 dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Fin de cita. Como en aquellos tiempos no existían calendarios de hechura humana, Dios ordenó ofrecer sacrificios en cada principio de mes, con el propósito que su pueblo llevara el control de los tiempos festivos, mas no estaba ordenado guardar cada primero de mes, sino el primero del mes séptimo, en el cual se llamaba una santa convocación al son de trompetas. Libro de Números, capítulo 29, versículo 1 dice, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna hora de siervos haréis. Os será día de sonar las trompetas. Fin de cita. Se nos dice también que esta fiesta es un estatuto para Israel. Libro de Salmos, capítulo 81, versículos del 3 al 5 dice, toca la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Fin de cita. El significado profético de las trompetas. Así como en los hechos más notorios se debían tocar las trompetas, también en los futuros acontecimientos relacionados con el plan de Dios, se tocarán las trompetas. Cuando el Señor levante la primera cosecha de almas, se tocará la trompeta. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 18 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fin de cita. También cuando los reinos del mundo pasen a ser regidos por el único rey del planeta, se tocará la trompeta.
Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fin de cita. Lo mismo ocurrirá cuando se produzca la transformación de la cosecha grande, al final de los 1100 años de reinado. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52 dice, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Fin de cita. Estos acontecimientos tienen directa relación con esta fiesta, y es de vital importancia tener presente lo que significa esta sombra de lo que vendrá, y observarla para comprender el plan que Dios tiene para con el hombre. El papel de los sacerdotes y los fieles. Los sacerdotes recibieron instrucciones de tocar las trompetas en esta fiesta, y cuando vieran el peligro por el enemigo. Hoy estamos en guerra con las huestes espirituales que luchan contra los fieles. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Fin de cita. Por consiguiente, los sacerdotes deben estar siempre listos para advertir a los fieles del peligro enemigo. El Señor fue haciendo algunos cambios no solo en lo que se ofrecía para las fiestas, sino también en la manera de tocar las trompetas. Cuando el pueblo estaba en peligro de ser vencido por el pecado, se le dijo al profeta que alzara su voz como trompeta, y anunciara al pueblo su rebelión. Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 1 dice, Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Fin de cita. En estos tiempos, la trompeta es la voz del ministro, para advertir a los fieles del peligro espiritual en que pueden estar. También Ezequiel recibió orden de advertir al pueblo acerca del peligro enemigo, y a estar atento como una atalaya o centinela de ejército para avisar a los fieles. Libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Y versículo 21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Fin de cita. Cuando se dio la orden de hacer sonar las trompetas, el toque debían hacerlo los sacerdotes, más desde el nuevo pacto en adelante, somos un real sacerdocio y gente santa. En efecto, la misión nos concierne a todos los fieles. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fin de cita. La unción como reyes y sacerdotes va de la mano con el deber de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y para que toquemos las trompetas en este sentido, advirtiendo al prójimo de su peligro. Libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 20 dice, Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros.
Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta la serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fin de cita. Si algún fiel intenta eludir su deber, su fuerza será reducida. Libro de Proverbios, capítulo 24, versículos del 10 al 12 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Fin de cita. La responsabilidad de los fieles. El rol de todo fiel no se limita a mostrar el camino de vida a la humanidad, sino que incluye la advertencia acerca del peligro de muerte espiritual, en que se encuentra todo aquel que rechaza el llamado concerniente a ser parte del reino de Dios. En lo que atañe a los fieles, si alguno se estuviere desviando del camino correcto, y el fiel le hiciere desistir de su error antes que peque, sepa que éste salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Fin de cita. Esto vale cuando la trompeta se toca antes que la persona en problemas peque de muerte. Libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Fin de cita. Todo fiel tiene el deber de hacerle ver su error a su hermano, pero no tiene autoridad para amonestarlo, reprenderlo o sancionarlo si no acepta la advertencia. El poder del toque de trompeta. Es tan importante comprender el significado de la fiesta y de la puerta de escape que el Señor nos dejó referente al toque de la trompeta, que cuando el Eterno dio la orden de hacer las dos trompetas, e instruyó a los fieles de cómo y cuándo tocarlas. Libro de Números, capítulo 10, versículo 9 dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Fin de cita. El toque de la trompeta, como ya vimos que se le dijo al profeta, es que alzara la voz, anunciara, exhortara y clamara a Dios. También en caso de angustia o peligro, la persona puede hacerlo aún sin abrir la boca. Cuando el fiel ve el peligro, lo primero que debe hacer es clamar en su corazón a Dios. Esto sería tocar la trompeta en el sentido espiritual. Él nos dijo, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos. Este medio que el Señor nos dejó es de gran importancia para nosotros, y se debe estar atentos a recurrir al beneficio de salvedad en toda aflicción que se presente. El ejemplo de Nehemías. El profeta Nehemías recurrió a este medio de salvación en una circunstancia de gran congoja y peligro que se encontraba. El joven era uno de los cautivos que habían sido transportados desde Israel, y como la ciudad de Jerusalén había quedado abandonada, el profeta fue informado que los enemigos del pueblo habían destruido todo y quemado los santos lugares. Nehemías asistía como servidor del rey Artajerjes, al cual daba la copa en su mano. Se cree que el joven era alegre y servía de muy buen humor al rey, pero en esta circunstancia la angustia lo traicionó y su semblante decayó. Cuando el rey se dio cuenta, le preguntó el motivo del cambio de su semblante. Como el profeta sabía que si al rey le parecía mal algún modo de sus servidores, podía mandarlos aún a la horca, temió en gran manera y dirigiéndose cortésmente al rey, le expuso su problema. El rey, después de escucharlo y dispuesto a darle una mano, le dijo, ¿qué cosa pides?
Es aquí donde nos podemos dar cuenta que el profeta tenía muy presente el excelente medio que en tal circunstancia podía utilizar. El joven dice que oró a Dios, tocó la trompeta en el instante, y fue recordado por Dios, de manera que el rey le concedió toda su petición y aún le franqueó el paso hasta que llegara a Jerusalén. Téngase presente que Nehemías no se puso a orar en presencia del rey, sino que lo hizo en su mente, y tal vez en segundos. Nehemías no abrió la boca, pero en su angustia y apuro se dirigió en su mente al eterno Dios, y fue ayudado por él. Libro de Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 10 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, porque está triste tu rostro, pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le pleis al rey, y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le pleis al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fin de cita. Conclusión, tenemos que la fiesta de trompetas es un estatuto para el pueblo de Dios, y es sombra de anuncios hechos de vital importancia en su plan, que tendrán cumplimiento en el futuro. Además, se nos dan instrucciones precisas para estar alertas, no solo para dar a conocer el camino de vida a la humanidad, sino para advertirles del peligro de muerte en que se encuentran si no aceptan el llamado del Señor. Lo más importante y que nunca debiéramos olvidar, es la llave para abrir esa puerta de salvación tocando a tiempo la trompeta, para ser reconocidos como sus hijos, y ser ayudados por Jehová.